Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar con la primera clase de física de cuarto de secundaria de la unidad educativa Franz Tamayo. Soy el profesor Ariel y lo que vamos a hacer primero va a ser una retroalimentación de todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? Para luego empezar el avance, que tampoco va a ser acelerado. Tiene que ser con calma y viendo cómo va sucediendo las cosas. ¿Ya? Vamos a empezar con una breve historia de la física, lo cual ya se les ha explicado, pero vamos a tomar algunos puntos importantes. Nos dice, desde la antigüedad las personas han tratado de comprender la naturaleza y los fenómenos que los rodean o que observan. Por ejemplo, el paso de las estaciones, el movimiento de los cuerpos y de los astros. Entonces, las personas han estado inquietas por saber por qué pasa cada una de estas situaciones. Y ahí empezó la física. Ahora, más adelante, en el siglo XVI, Galileo impulsó el empleo sistemático de la verificación experimental, es decir, todo acontecimiento tenía que probarlo a través de una experimentación. Y también vio lo que es la formulación de las matemáticas y las leyes de la física. Seguido apareció Newton. Newton en el siglo XVII. Él formuló las leyes clásicas de la dinámica, que también son conocidas como las leyes de Newton, y la ley de la gravitación universal. Todo eso sucedió en el siglo XVII. Pasado el tiempo, en el siglo XIX, se producen avances fundamentales en la electricidad y el magnetismo. Es así que en 1855, Maxwell unificó ambos fenómenos y las representó en teorías vigentes hasta hoy. Ya se sigue usando estas teorías y lo que se conoce como el electromagnetismo, descrita a través de las ecuaciones de Maxwell. Y por último, vemos que durante el siglo XX la física se ha desarrollado plenamente, con los números cuánticos, con varios acontecimientos históricos que han marcado a la física. Entonces, a partir de esto hicimos un cuestionario. Ustedes deben tener su cuestionario en su libro y me lo van a mandar por WhatsApp hasta el día viernes. Lo que tienen que hacer es llenar su cuestionario, colocar su nombre completo en la parte superior de la hoja de su libro, que está en la página 2, y me lo envían a mi WhatsApp personal. Seguimos. Ahora vamos a ver un poco de lo que es el Sistema Internacional de Medida. Este sistema internacional de medida nos va a ayudar a tener claro algunos conceptos. Por ejemplo, lo que es la magnitud. Una magnitud es toda propiedad de los cuerpos que se puede medir. Por ejemplo, la temperatura es una magnitud. La velocidad es una magnitud. La masa, el peso, el volumen, todos ellos son magnitudes. ¿Listo? No se olvide. ¿Qué es la magnitud? Algo que se puede medir. ¿Y qué es medir? Medir es comparar las magnitudes con otras similares. Y a eso se conoce como unidades, para averiguar cuántas veces se contiene. Por ejemplo, yo comparo el metro con el centímetro o el centímetro con el milímetro. Entonces estoy comparando lo que son las magnitudes, pero dentro de una sola magnitud. Y a eso que yo comparo se llama sus unidades. Seguimos. Ahora vemos a la unidad. Es una cantidad que se adopta como patrón para comparar con ella cantidades de la misma especie. Es decir, una unidad yo puedo decir el metro. 2 veces el mismo metro me hacen 2 metros. Y si yo lo comparo con el centímetro, voy a decir que 2 metros me hacen 200 centímetros. Entonces, de esa manera surge lo que son las unidades. Y hay unidades en todas las magnitudes. Unidades del tiempo, por ejemplo. Segundo, minuto, hora, década. Unidades de la masa.
kilogramo, gramo, libra, todos ellos. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de herramientas que nos ayudan a lo que es medir. Por ejemplo, tenemos ahí la balanza, tenemos el termómetro, tenemos el metro, tenemos reglas. Todo eso nos ayuda a lo que es la medición. Seguimos. Tenemos quién va a normar todas estas situaciones de la medición. Va a ser el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, ¿para qué existe este Sistema Internacional de Unidades? Para resolver el problema que suponía la utilización de unidades diferentes en distintos lugares del mundo. Es decir, en Europa se usaba, por ejemplo, las libras. Aquí en América se utilizaba lo que son los gramos. Entonces, ¿quién ha unificado todas las unidades de medida? El Sistema Internacional de Unidades. En el siglo XI, hubo una conferencia general de pesos y medidas en París y es ahí donde se instituyó el sistema internacional, reconocido con la sigla SI. ¿Listo? Ahora, ¿qué se ha establecido en este congreso? Primero, se eligieron las magnitudes fundamentales, la unidad correspondiente a cada magnitud fundamental y decir que una magnitud fundamental es aquella que se define por sí misma y es independiente de todas las demás. Es decir, que las magnitudes fundamentales son propias de uno mismo, es decir, temperatura, grados centígrados. Otra magnitud se va a medir en esto. El tiempo, segundos, es propia. Por ejemplo, la longitud, el metro, es propio de la longitud. Entonces, a eso se conoce como magnitud fundamental. En cambio, en segundo lugar, se definió lo que eran las magnitudes derivadas y las unidades correspondientes a cada magnitud derivada. Ahora, una magnitud derivada es aquella que se obtiene mediante expresiones matemáticas, no son propias, y a partir de magnitudes fundamentales. Es decir, la densidad yo la obtengo gracias a la masa y al volumen. La superficie yo la obtengo gracias a multiplicar 2 veces la longitud. La velocidad yo la obtengo gracias a la distancia sobre el tiempo. Y el volumen, yo tengo el volumen gracias a la multiplicación de los 3 lados que corresponde a un recipiente. Por ejemplo, ahí tenemos un cubo. El cubo tiene 3 lados iguales. Si yo multiplico los 3 lados iguales, obtengo su volumen. Y a eso se le eleva al cubo. Por eso dice 1 decímetro cúbico. Es el volumen que tiene este cubo. ¿Listo? Entonces no se olvide, magnitud fundamental y magnitud derivada. Ahí tenemos algunos ejemplos. Magnitud básica o fundamental, el tiempo, la longitud, la masa, la temperatura, los más importantes. Magnitudes derivadas, la velocidad, la fuerza, la energía, el voltaje, todos ellos son derivados. ¿De quiénes derivan? De las fundamentales. Ahora vemos aquí claramente un cuadro de las 7 magnitudes fundamentales. La longitud, su unidad el metro, su abreviatura una m minúscula. La masa, su unidad el kilogramo, su abreviatura la K y la G. El tiempo, su unidad segundos y su abreviatura S. La temperatura, su unidad Kelvin y su abreviatura la K. Intensidad de cociente, el amperio y su abreviatura una A mayúscula. Intensidad luminosa, su unidad es la candela y su abreviatura es CD. Cantidad de sustancia en química, su unidad es el mol y su abreviatura también es el mol. Todos estos son magnitudes fundamentales. Vamos a las magnitudes derivadas. En la siguiente tabla se aparecerán algunas magnitudes, porque son muchas. Aquí solamente están algunas. En cambio, las fundamentales solamente son 7. Empezamos con la superficie. Es el metro cuadrado. ¿Cómo lo obtengo? Multiplicando 2 veces el metro. Metro cuadrado, su expresión en el sistema internacional, metro cuadrado.
El volumen, su unidad es el metro cúbico. ¿Cómo lo obtengo? Multiplicando 3 veces metro y tengo metro cúbico. La velocidad es el metro por segundo. Tengo la distancia y el tiempo. Y en sus expresiones son metros sobre segundos. La fuerza, su unidad es el newton. Su abreviatura es la N, pero dentro de esta N lo que existe en la expresión del sistema internacional son kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que significa el newton. Energía y trabajo es el joule o joules y es una J. Y dentro de esa J está kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La densidad, kilogramos sobre metro cúbico en el sistema internacional, ¿no? Entonces podemos ver algunas de las magnitudes derivadas. Ahora, lo que tienen a continuación también es un cuestionario, que sería el segundo de física, que también ya lo han debido hacer o lo van a hacer y me lo van a colocar su nombre arriba de la hoja, el curso y me lo van a mandar por el WhatsApp privado, ¿no? Todo esto, estas dos tareas, tanto de química como de física, para el día viernes, ¿listo? Hasta medianoche del día viernes. Sábado ya no voy a recibir ningún trabajo. Listo, jóvenes, que tengan una buena semana, escuchen los audios y eso serían las clases para química y física.